¿Qué tal todos? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a esta hora. Un poquito tarde hoy, disculpen, problemas técnicos, pero ya estamos por aquí. Queremos compartir con ustedes información sobre inmigración, por supuesto, con los abogados de Gallardo Law Firm, como cada tarde de lunes a viernes. Y hoy con nuestro querido abogado Jesús Novo, abogado de inmigración de Gallardo. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, y hoy justamente quería tocar con usted, abogado, el tema de esta información que ha dado ICE, que reveló las cifras por países de personas que tienen órdenes de deportación. Hay un reportero de Fox News que consiguió esta información y yo la voy a estar compartiendo. El, También quiero hablar sobre la situación en la frontera que se está complicando bastante. Hay muchísima gente que está cruzando justamente por miedo a los cambios que puedan venir con Donald Trump. Aquí tienen algunas de las cifras por países. Afganistán, personas con órdenes de deportación, inmigrantes con órdenes de deportación, 1.700. Albania, 1.800. Bangladesh, 4.800. Y bueno, así, por ejemplo, Brasil, 38.600 personas con órdenes de deportación. China, 37.000. Colombia, 27.000. Vean ustedes los números. Cuba, 42.084 personas con órdenes de deportación. La República Dominicana, 12.000. Ecuador, 31.000. El Salvador, increíble la cantidad de personas con órdenes de deportación del Salvador, 203.822. Bueno, son algunas de las cifras. Les decía, hay muchísimas más. Eh, ahí tienen, se las puedo compartir con Guatemala, 253.000, Honduras, 261.000 personas con órdenes de deportación. Es una barbaridad y todas estas personas están a la espera de ser deportadas y es justamente parte de la promesa del presidente Donald Trump de deportar a muchas de estas personas que tienen estas órdenes de deportación, abogado. Sí, el reto que va a presentársele a esta administración es los países que no admiten, que no reciben a las personas que tienen orden de deportación, Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Qué van a hacer con estas personas? Se ha hablado de que los van a mandar a otros países, pero no sé cómo es que se va a hacer esto. Me llama la atención, de verdad, el número de Cuba me parece sumamente bajo, honestamente. Eh, pero bueno, si esa es la figura oficial, pues sencillamente será eso. Me parece que, honestamente, me parece que hay muchos más que eso. Eh, pero el problema que va a presentar la administración es cómo deporta a los cubanos sobre todo, cómo deporta a los venezolanos. Sí, varios abogados de migración han dicho lo mismo, que les parece que esa cifra es extremadamente baja, que no refleja la realidad. Y justamente esta semana hemos estado recibiendo un montón de llamadas de personas que han cruzado la frontera de manera indocumentada, de manera ilegal y no logran pasar las entrevistas de miedo creíble y son devueltas a México, muchas de ellas con órdenes de deportación, justamente. Sí, y una cosa que quizás no hemos nosotros insistido, a pesar de que lo hemos dicho, pero quizás no hemos insistido en todo lo que debíamos haber insistido fuertemente en eso, es que cuando uno va a hacer una entrevista de miedo creíble, no solamente tiene que hablar de lo que le pasaba en su país, por ejemplo, los cubanos, no solamente tiene que hablar de lo que le pasaba, si tuvo problemas, salió al 711, estaban los videos y lo estaban buscando, también tiene que hablar de los problemas que tuvo en México. O sea, porque de lo contrario, tú no tienes ningún problema, tú vives en México, ya te encontraste un lugar donde tienes seguridad, si no dices que tuviste problemas. Ahora, sabemos que en México la gente tiene muchísimos problemas y eso es lo que tienen que decir. Hemos tenido clientes que se han quejado de que les preguntaban, bueno, ¿pero qué te ha pasado en México? No le preguntaban nada de Cuba. Y entonces todo era sobre México y ellos no sabían por qué le estaban preguntando sobre México. Honestamente, es que tienen que hablar de México porque de lo contrario, no hay una razón para que ellos se traten de ir de México. Si ya lograron escapar de la persecución en sus países y llegaron a México y no tienen ningún problema en México, pues obviamente no, en los Estados Unidos no lo va a recibir aquí. Así que tienen que hablarle de los problemas. De nuevo, no es que yo le estoy diciendo que inventen problemas, sabemos que en México todo el mundo tiene problemas. Son perseguidos por las pandillas, son perseguidos hasta por el gobierno. Así que definitivamente tienen que mantener en mente, tienen que tener pensado bien su caso, no solo de la persecución que tienen en su país, sino la persecución o el problema a los que se han visto sujetos en México. Sí, que es justamente algo que está sucediendo y que las personas no se preparan. Entonces, cuando llegas y el oficial de inmigración de los Estados Unidos te dice,
Te lo dice muy sencillo y muy fácil. Aquí hay una aplicación que se llama CBP One. Esta aplicación dice la ley que usted para pedir asilo aquí tiene que hacerlo a través de esta aplicación. ¿Por qué usted no lo hizo a través de esta aplicación? No, porque yo vengo huyendo de Cuba. No, 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 no me hables de Cuba. Tú estabas en México, tú no estabas en Cuba. ¿Dónde está la situación que tú viviste en México que te hizo cruzar la frontera? Esto es un delito lo que tú estás cometiendo. Y claro, la gente se queda congelada, no sabe qué decir y ahí mismo viene la orden de deportación. Entonces, ojo con eso, importante. Buenas tardes, somos un matrimonio cubano con un bebé brasileño. Mi bebé tuvo una audiencia máster y se la aplazaron. ¿Puede ser deportado? A nosotros los padres que somos cubanos nos desestimaron el caso. ¿Qué debo hacer? Pues, genial. Es un caso bien peculiar porque usualmente tu niño debía estar incluido en tu caso y cuando te cerraron, te desestimaron tu caso, le debían haber desestimado de él. Si por alguna razón no es así y el caso del niño sigue abierto, tienes que buscar un abogado para que te lo cierre también, porque estoy convencido de que aún el juez más irracional va a cerrar ese caso. O sea, no tiene, ahí sí no tiene ningún sentido que el caso de tu bebé siga estando abierto cuando el de usted ha sido cerrado. Tengo por aquí a Luis Ángel Ramayo, nuestro amigo. Dice, saludos, ¿qué pasa cuando USCIS aún no me cierra mi caso de asilo y ya soy residente? Ok, creo que esto lo he dicho en algunas ocasiones. Usualmente, cuando tú tenías un asilo afirmativo solamente, no, o sea, no en la corte, y aplicas para tu residencia, recibes tu residencia, usualmente te envía una carta en la cual te da a elegir si tú quieres continuar con tu caso de asilo o si no quieres continuar con él. Si tú quieres continuar, tienes que tomar acción afirmativa, tienes que hacer algo, tienes que responder, llenar una aplicación, una planilla que te envían y enviársela. Si tú no haces nada, te van a cerrar el caso automáticamente. Se puede demorar meses, honestamente, hemos visto que se demoran meses, pero a la larga te lo van a cerrar. Si has recibido esta aplicación, esta notificación, sencillamente no hagas nada, no respondas, déjala que se caiga, déjala que se vaya y entonces a la larga UCI te va a cerrar tu caso. Tú puedes verificar constantemente buscando, ¿sabes? Con el número de recibo de tu asilo, cuando lo presentaste para ver en qué estatus está. En cuanto diga que está retirado, pues entonces ya sabes que no hay problema. Doctor Ken, te agradezco muchísimo por el super sticker y además me da muchísima alegría que tanta gente de Nicaragua nos siga. Dice Doctor Ken, soy nicaragüense, tengo parol, se me vence en marzo, en 2024. Mi mamá se me vence en marzo, bueno, 2024 estamos, 2025 debe ser. Mi mamá está por obtener su residencia. ¿Cuántos años ella podrá darme, en cuántos años ella podrá darme papeles? Deberé pedir un perdón después ya que voy a acarrear presencia ilegal. Absolutamente, te vas a quedar ilegal, vas a acarrear presencia ilegal, vas a tener que pedir un perdón. O sea, es complicado. Mi consejo, honestamente, es que cuando se te vaya, lo ideal es que hubieras aplicado para asilo, pero bueno, si no aplicaste para asilo, ahora cuando se te vence tu parol, honestamente debes salir del país. Yo sé que es duro, ¿no? Una vez que está aquí ya uno reunido con la familia, salir, pero va a ser la forma más fácil. Un perdón con una petición de una madre residente es bastante complicado. Así que definitivamente mi consejo es que salgas cuando se te vence tu parol, si es que no presentaste asilo. Si presentaste asilo no hay problema, te vas a poder quedar aquí esperando a que tengas una entrevista de asilo y todo ese tiempo es perdonable. Así que esa es la respuesta. Adela, mi hijo es balsero con orden expedita, asilo pendiente desde el 2022 casado. ¿Su papá puede ponerle una reclamación familiar? Sí, Adela, se la puede poner. El problema va a tener el mismo problema que tenía aquí el doctor, ¿no? Si él tiene una orden expedita y no han hecho nada en cuanto a esa orden, porque de nuevo, muchas de estas órdenes no están firmadas y se pueden arreglar y se le puede quitar. Pero si no han hecho nada y sigue con su orden expedita de deportación, pues obviamente cuando el padre le ponga su petición va a tener que salir del país, va a tener que hacer varias cosas, pedir perdones y todas estas cosas. Digo perdones porque tiene que pedir un perdón para una readmisión, tiene que pedir perdón para ilegalidad, o sea, son varias cosas que tiene que hacer. Muy complicado, pero sí lo puede hacer definitivamente. Abogado, ¿qué pasa si una persona con el asilo abierto quiere viajar? Me imagino que es a Cuba. Ok, si tienes el asilo abierto y viajas, o me imagino que debes tener un permiso, ya sea un advance parole o algún tipo de permiso de viaje. Ya tiene la residencia. Ah, ya tienes la residencia. Bueno, pues te puede pasar lo mismo que le pasa a todos los que viajan que han hecho asilo. Obviamente, no porque tengas el asilo abierto, sino porque en algún momento pediste asilo y ahora resulta que regresas al país donde decías que tenías miedo de ser perseguido.
Así que esto puede ser un problema si definitivamente no porque tengas el asilo abierto, sino porque pediste asilo en algún momento. Ujú. Ok, cuando piden el parol humanitario, ¿cómo se procesará el parol de reunificación familiar? Porque se hace por el mismo formulario. Bueno, sí, no veo la razón por la cual lo cambien. Esto es, o sea, el parol de reunificación familiar es algo que no tiene nada que ver con el parol humanitario este. Sí, se hace en el mismo formulario, en la misma forma, en la misma aplicación, Ujú. pero definitivamente es diferente. O sea, tienes que subir ciertas cosas que no tienes que subir en el otro parol, tienes que, todos los attestations y toda esa cosa. Así que pienso que siga, porque eso le quita un peso grandísimo al consulado y me imagino que es la forma más fácil de hacerlo. Los gobiernos republicanos tienden a, no siempre, pero bueno, por lo menos tienden a hacer los gobiernos pequeños. Y esto es algo, una de las cosas que definitivamente pondría un gobierno pequeño, ¿no? O sea, el consulado no tiene que encargarse de hacer fila, de hacer entrevistas y todas estas cosas. Así que esperemos que continúe igual. Ok. Gracias por el trabajo de ambos. Aún tengo una duda. Al subir el PDF de la I-765, la hoja de la firma, ¿la subo aparte o la imprimo y escaneo el documento completo? Rigo, tienes que someterlo con todo junto. O sea, me imagino que estás aplicando por primera vez. Si estás aplicando por primera vez, definitivamente tienes que subir todo junto para que no tengas problemas. Así que sí, lo escaneas todo y lo sometes todo en el mismo file, en el mismo PDF. Cubano de Cuba ya está después del 21 de enero. Dice, con cartas de vecinos atestiguando y una citación de la policía en mi poder por mi opinión política, ¿se puede ganar bajo el MPP? Bueno, el MPP no existe todavía, eso existió anteriormente, pero ahora no hay. Si lo que quieres decir es que si se puede ganar un asilo, bueno, definitivamente todo va a depender de una citación de la policía, a ver qué es lo que dice esa citación. Cartas de vecinos, bueno, que van a atestiguar a esos vecinos. De nuevo, si tú tienes un asilo, tú has sido perseguido de verdad y tienes serios problemas en Cuba, pues que es muy fácil tenerlo, ¿no? O sea, no es que va a ser algo extraordinario. Eh, definitivamente vas a poder ganar tu asilo. Acuérdate que, y esto lo han dicho muchas veces los abogados, el 80% del caso de asilo depende de la historia de la persona y de qué tan convincente sea la persona haciendo su historia, que pueda convencer a un juez. Entonces, La mayoría de los asilos que se niegan por falta de credibilidad. exacto. Soy 220A, tengo fecha de corte en el 2027. Mi esposa es americana y se quiere casar. ¿Qué pasa en ese caso? Buenísimo. Tu novia, dice mi novia. Si tienes I-220A, cásate con tu novia ciudadana. Obviamente, ella te va a poner una petición y puedes hacer un perdón anticipado, o sea, un perdón condicional desde aquí. Eso es tu mejor forma. También podrías pedir un parol en algún momento. Quizás ya teniendo más elementos, estás casado con una ciudadana americana, quizás eso te ayuda a que te den tu parol y no tengas que hacer del país. O sea, tienes varias opciones. De hecho, ahora mismo hay dos muy buenos amigos míos que están en este momento en Guyana haciendo eso. Ella es ciudadana americana, él era I-220A y hicieron el proceso y ya están en Guyana justamente haciendo la entrevista y demás. Rigo, que es miembro del canal además y te agradezco mucho eso. Dice, vine por el paro humanitario hace casi 2 años. Desde Cuba siempre lo hice todo bien gracias a su trabajo y desde Gallardo. Muchas gracias. Rigo, gracias a ti, de verdad, y nosotros nos da muchísima alegría poder ayudar a tanta gente y tener ese agradecimiento, esa gratitud. Eso vale mucho. MPP, hace años había que solicitar asilo en México previamente con cartas de vecinos. Bueno, esto es lo mismo, pero no había que solicitar asilo en México previamente. Y eso es bastante complicado, pero igual, no estamos hablando no vamos a meternos en eso porque es que es especular, no sabemos qué va a pasar después del 21 de enero. Además, eso ya se ventiló en las cortes con aquella demanda que se puso de al Es- otro lado contra Mayorga y todo eso. Así que Exacto. Soy 220A con fecha de corte, asilo recibido, le pedí parola a ICE, también mi FOIA, y ya hace más de 8 meses y no me contestan nada. ¿Qué puede estar pasando y qué me sugiere hacer? bueno, el parol no sé por qué se ha demorado demasiado, definitivamente una negación o una aprobación. No sé si lo hiciste con abogado, o sea, si un notario te lo escribió, qué fue lo que hiciste. Pero en cuanto al FOIA, o sea, todo también depende de quién le has pedido el FOIA. Si le has pedido el FOIA a CBP, se demora muchísimo. El FOIA a la corte ya hay, usualmente te viene bastante rápido. UCIS es más o menos el tiempo promedio, pero el de CBP es el que tiende a demorarse. Bueno, por aquí tengo a Daneis Aranda.
Saludos, I220A. Nunca tuve fecha de corte y me la acaban de poner y me sale que es la corte final. ¿Eso es normal? ¿Qué puedo hacer? Eso sí está raro, si nunca tuviste corte, que te pongan ya tu audiencia final. O sea, me extraña mucho porque siempre tiene que existir una corte preliminar donde, donde el juez te va a pedir que tú respondas a las acusaciones. O sea, no pueden ir de pronto a... ¿qué vas a pedir en esa corte final? O sea, si tú no has pedido ningún tipo de perdón, no has pedido un relief, o sea, no has pedido asilo, no has pedido nada, ¿cómo la corte va a saber qué es lo que tú, cuál es tu defensa? Así que está extraño eso de que sea tu corte final y sea la primera que te ponen. Definitivamente debías analizar bien eso porque no me suena que esté bien. Tengo 2 tickets de tránsito simples. ¿Me pueden detener en mi cita de chequeo de ICE el año que viene ya estando Trump? No, los tickets de tránsito no son ningún problema ni con Trump, ni con Harris, ni con Biden, ni con nadie. Tickets de tránsito los tiene todo el mundo, o sea, siempre que sean tickets solamente, que no sea tránsito criminal. Recuérdense, manejar sin licencia es tránsito criminal, no solamente una infracción. Eh, Manejar a un exceso de velocidad más de 20 millas del límite de velocidad es también, se puede considerar un crimen. O sea, hay varias cosas. DUI es definitivamente un crimen, a pesar de que es de tránsito. Todas estas cosas son crímenes de tránsito que tienen otras implicaciones. Así que, pero si son solamente que te llevaste una roja y vas a exceso de velocidad, eso no es problema. Así que aprende a manejar, que tampoco es tan difícil. Rafael Alberto, soy 220A con mi primera corte en abril de 2025. Mi esposa residente me puso una reclamación familiar hace ya 2 meses. Presenté asilo político. ¿Hay alguna vía por la cual pueda cerrar mi corte, abogado? Ok, definitivamente hay una vía. Lo que pasa es lo siguiente, la Corte asume que si tú tienes una petición familiar puesto y tienes ido 20 años, no hiciste una entrada legal, tienes que salir del país, por lo tanto no te van a dejar la Corte abierta porque eso sería una autodeportación. Entonces hay una directiva del juez de inmigración administrativo que le manda a decir a todos esos jueces que cierren esas cortes cuando existe esta situación. La gran mayoría de los jueces lo cierran, no todos, hay algunos que deciden que ignorar esa directiva, pero la gran mayoría de los jueces cierran cuando hay una petición familiar puesta, cierran esa corte. Ok, tengo por aquí a Rosa Rosario, pregunta, ¿esas personas con orden de deportación no tienen estatus en este país? Saludos de Nebraska, tiene que hacer un frío de arriba tremendo ahora. Si no, esas personas con orden de deportación definitivamente no tienen estatus. Los que tienen orden de supervisión pueden sacar su permiso de trabajo todos los años y cosas así, pero definitivamente no, están expuestos a una deportación sumaria en cualquier momento. Por su experiencia, ¿qué tiempo puede demorar USCIS en dar respuesta a un caso reabierto desde marzo, residencia pendiente desde el 2021? Mi niño menor y yo somos MPP. Bueno, de nuevo, los tiempos varían muchísimo. Yo espero que te hayas hecho partícipe de la clase de aquella en la demanda de la que hablamos ahorita con el MPP. Si llegaste antes de julio 19, creo que es, bueno, una fecha en julio del 2019, si llegaste a México antes de esa fecha y pediste asilo en la frontera, vas a ser parte de ese grupo. Así que ahora, ¿cuánto se demora? Honestamente es muy difícil saber cuánto se demora. Por aquí, ¿cuántos cubanos son los de la orden con órdenes de deportación? Al menos 42.000, según las cifras que ha dado ICE. Al menos 42.000. El Lachi, tengo a mi abuelo enfermo, quiero ir a verlo, tengo residencia, no hice asilo. ¿Qué pasa si voy? De pasar no debe pasar nada. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Y esto lo he dicho hasta el cansancio y lo voy a seguir repitiendo para que la gente entienda y para que se cure en salud. Sencillo, si usted vino por la frontera, usted entró a este país pidiendo refugio porque usted, a ver, te lo pongo en ABC. Tú eres el vecino y resulta que tu esposo te caía a golpe o tu esposa te caía a golpe y te fuiste a la casa de al lado y le tocaste la puerta de la casa de al lado y le dijiste, déjame entrar a tu casa porque al lado tengo problemas, me están dando golpes. Te dejan entrar. Ahora, y te dejan vivir ahí en esa casa, que no es tu casa. Y eso es lo que yo quiero que la gente entienda, porque lamentablemente nos perdemos un poquito a veces. Entonces, estás viviendo en una casa que no es tu casa, porque te caían a golpe en el otro lado. Ahora, ¿qué tú pensarías si qué pensaría el dueño de la casa si tú te vas para la otra casa y te vas a tomar el té allá y te vas tú sabes, voy a ir a tomar café allá al lado con la persona que me daba golpe, voy a estar
te van a decir, no, vete para allá, para tu casa, ¿no? Esa es la idea. Y más o menos así es lo que pasa. Usted llegó por la frontera pidiendo refugio, escapando de una dictadura, la de Cuba, la de Venezuela, la de Nicaragua. No es lógico que tú te vayas para esa dictadura. ¿Me entiendes? Por ahí van los tiros. ¿Qué pasa con esto? No te van a hacer nada, pero si después cuando te vayas a ser ciudadano, te puedes salir y lo que tú dijiste en la frontera está ahí. Y te pueden decir, usted mintió y te pueden quitar te pueden negar la ciudadanía o te pueden quitar la residencia en caso, por ejemplo, los que están haciendo negocios, las mulas que están haciendo negocio con el régimen cubano, esos que andan promoviendo agencias que son de los Castro, que aquí los estamos siguiendo. A toda esa gente que se preparen, que lo que viene es heavy. Nada, se nos acaba el tiempo, abogado. ¿Algo más que quiera agregar? No, nada, sencillamente las personas que están esperando en México que tengan en cuenta que todavía el CBP-1 continúa, esperen sus citas, no se desesperen, básicamente eso es lo que es mi mensaje. Aquellos que estén desesperados, que estén perseguidos por las pandillas en México, lo que sea, bueno, pues ya saben que tienen que hablar de eso. Exacto, importantísimo. Recuérdenlo, si están en ese proceso, recuerden prepararse muy bien porque están bien duros ahí en la frontera con los que cruzan y les hacen preguntas de lo que le está pasando en México. Que tengan excelente fin de semana, abogado. Igualmente, Mario, nos vemos. Gracias y buen fin de semana para todos. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte.